En los anales de la mitología griega, la belleza, lejos de ser siempre una bendición, a veces se convertía en una maldición capaz de desencadenar desgracias y desafíos insuperables. La trama que se desenvuelve a continuación se centra en la princesa Andrómeda, cuya deslumbrante hermosura provocó la furia de los dioses, dando inicio a un viaje épico lleno de giros inesperados. En la majestuosa tierra de Etiopía, gobernada por el justo rey Cefeo y su esposa, la noble reina Casiopea, la belleza radiante de su única hija, Andrómeda, se convirtió en un faro que atrajo la atención tanto de mortales como de deidades. Aunque Cefeo y Casiopea eran líderes justos y venerados por su pueblo, no estaban exentos de las imperfecciones inherentes a la humanidad. Casiopea, en particular, albergaba una debilidad significativa, su orgullo, no dirigido hacia sí misma, sino hacia la creciente belleza de su hija, Andrómeda. Desde la infancia de Andrómeda, Casiopea la observó crecer y transformarse de una tierna infante a una joven radiante. En celebraciones y eventos, la reina no podía resistir la tentación de exhibir la asombrosa belleza de su hija. Sin embargo, durante una gran fiesta en honor a la cosecha, la euforia de Casiopea alcanzó su punto máximo. Con una copa de vino en la mano, no pudo contenerse y expresó en voz alta su opinión sobre la excepcional belleza de Andrómeda, incluso comparándola con las Nereidas, las hijas del gran Poseidón. Esto desató un murmullo de desconcierto entre los presentes, y el rey Cefeo, al escuchar las palabras de su esposa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se aproximó rápidamente a Casiopea, susurrándole que había ido demasiado lejos al comparar a su hija con las divinas hijas de un dios. A pesar de la advertencia, la fiesta continuó, pero las palabras de Casiopea se esparcieron rápidamente, llegando a oídos de las propias Nereidas, quienes, indignadas y heridas en su orgullo, se presentaron ante Poseidón. El rostro normalmente imperturbable de Poseidón se oscureció con ira al escuchar el descarado desprecio de Casiopea hacia las Nereidas. Sin decir una palabra, decidió tomar represalias. Desde las profundidades de su reino, invocó a Sitou, un monstruo marino mitad serpiente y mitad dragón, con fauces capaces de engullir navíos enteros. Poseidón ordenó a Sitou que asolara las costas de Etiopía, sembrando destrucción y terror entre sus habitantes. Las playas, una vez tranquilas y llenas de vida, fueron azotadas por enormes olas y tempestades desatadas por la furia del monstruo. La energía de las aguas arrastraba a los infortunados que se cruzaban en su camino, dejando tras de sí un rastro de desolación. El pánico se apoderó del reino, y las costas que antes estaban llenas de alegría se volvieron desiertas. Desesperado por detener la catástrofe, el rey Cefeo envió a sus mejores guerreros para enfrentarse al monstruo, pero ninguno regresó. Noche tras noche, Cefeo se asomaba a su balcón, observando impotente cómo el monstruo causaba estragos en su reino. En un encuentro entre los líderes del reino, un anciano sacerdote se adelantó y advirtió sobre el castigo de Poseidón, instando a tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde. Convencido de que necesitaba una solución, Cefeo decidió consultar al oráculo. Acompañado por su consejo de sabios y sacerdotes, emprendió un viaje hacia el santuario del oráculo. Después de varios días, llegaron a una cueva oculta entre montañas escarpadas. Al entrar, una voz resonó, preguntando por qué venía el rey de Etiopía. Cefeo relató la terrible situación que sufría su reino debido a la furia de Poseidón. Después de un silencio tenso, el oráculo habló con palabras que pesaron como piedras sobre el corazón del rey. Para calmar la ira de Poseidón y detener la devastación en tus tierras, deberás sacrificar a lo que más valoras en este mundo. El oráculo exige un acto de renuncia para restaurar el equilibrio y la paz. Con el corazón pesado y lleno de dolor, Cefeo regresó a su reino. En la intimidad de sus aposentos, compartió la angustiante revelación con Casiopea. Sus ojos, una vez llenos de orgullo paternal, ahora estaban empañados por lágrimas de desesperación. Nuestra hija, la luz de nuestra vida, ahora se enfrenta a las fauces de la muerte debido a mi imprudencia y tu vanidad, confesó Cefeo con la voz quebrada. Casiopea, sintiéndose culpable por sus palabras imprudentes en la fiesta, se maldijo a sí misma. La belleza de Andrómeda, antes motivo de orgullo, se había convertido en una sentencia de muerte. En silencio, aceptaron la amarga realidad y tomaron la desgarradora decisión de sacrificar a Andrómeda para apaciguar la ira de Poseidón y salvar a su reino. Llegada la fatídica noche, Andrómeda,
con dignidad y valentía, fue atada a una roca junto al mar. Sus ojos reflejaban el miedo profundo que sentía, mientras las cadenas frías y pesadas la aprisionaban, dejando marcas en sus delicadas muñecas. Desde la distancia, Casiopea observaba, llena de culpa, mientras su hija se preparaba para enfrentar un destino impuesto por la arrogancia y la vanidad. En ese momento crítico, cuando las estrellas titilaban en el oscuro firmamento, la intervención divina se hizo evidente. Perseo, el héroe que había enfrentado a la gorgona Medusa, descendió de los cielos. Con astucia y determinación, se acercó a Cefeo, ofreciéndole una solución para detener la amenaza del monstruo marino. Yo, Perseo, tengo en mi posesión un arma que puede derrotar a ese monstruo y salvar a tu hija, declaró con confianza. Se acercó a Andrómeda, cuya mirada reflejaba la mezcla de miedo y gratitud. No temas, noble doncella. Estoy aquí para liberarte de esta amenaza injusta. Perseo, con la mirada petrificante de la cabeza de Medusa, se enfrentó al monstruo marino. El poder de la mirada de Medusa, capaz de convertir a cualquier ser en piedra, surtió efecto. El monstruo, en su furia y agitación, se convirtió en una estatua de piedra, cayendo al mar con un estruendo ensordecedor que resonó a través de las olas. Con el peligro erradicado, Perseo se apresuró a liberar a Andrómeda de sus ataduras. Las cadenas cayeron, y ella levantó sus ojos hacia su salvador con gratitud evidente. Perseo, con un gesto de nobleza, la guió lejos de la roca donde estaba destinada a enfrentar su fin. Al mismo tiempo, Cefeo se acercó a Perseo con lágrimas en los ojos, agradecido por la valentía y la intervención del héroe. Has salvado no solo a mi hija, sino a todo un reino de la furia de los dioses y el destino. Te ofrezco lo único que un rey puede ofrecer en gratitud, la mano de mi hija, la princesa Andrómeda. La oferta del rey no fue recibida con júbilo por todos. Pinio, el tío de Andrómeda y pretendiente anterior, desató una disputa durante la celebración de la unión de Andrómeda y Perseo. Sin embargo, Perseo, con astucia, utilizó nuevamente el poder de la cabeza de Medusa. Dirigió la mirada petrificante hacia los soldados de Pinio, convirtiéndolos en estatuas de piedra que yacían en el suelo como testigos mudos de la confrontación. Finalmente, la paz se restableció. Perseo y Andrómeda, unidos en matrimonio y amor, se trasladaron a la ciudad de Micenas. De su unión nacieron 7 hijos, entre ellos el legendario Heracles, cuyas hazañas resonarían a lo largo de la historia. Aunque enfrentaron desafíos y adversidades, la familia real de Andrómeda y Perseo demostró ser fuerte y unida. Sin embargo, la historia no concluyó en la tierra. Como recompensa por sus tribulaciones y virtudes, los dioses decidieron elevar a Andrómeda a los cielos. Al final de sus días, Andrómeda fue transformada en una constelación que brillaría eternamente junto a su esposo Perseo y su madre Casiopea. En el manto estrellado, las siluetas de esta familia real etíope resplandecen, tejidas en el cosmos como un recordatorio eterno de sus pasiones y desafíos terrenales. Así, en la oscura bóveda celeste, Andrómeda y Perseo comparten su eternidad, recordando a aquellos que miran hacia arriba la lección de humildad y redención que surgió de la travesía de una princesa destinada a la tragedia. Hace más de 2500 años, en el norte de la antigua India, surgió una figura que desafiaría la concepción convencional de la riqueza, el poder y la felicidad. Su nombre era Siddhartha Gautama, pero en todo el mundo se le conocería como Buda. La historia de Buda comienza con el noble rey Suodhana del clan Sakyamuni y su esposa, la reina Maya, quienes anhelaban un heredero varón que les sucediera en el trono. En un sueño auspicioso, la reina Maya recibió la visita de un gran elefante blanco con 6 colmillos, señalando que estaba embarazada y que su hijo estaba destinado a ser un gran líder. La reina dio a luz a Siddhartha en medio de un viaje, mientras paseaba por los bellos jardines de Lumbini y se aferraba a las ramas de un hermoso árbol. El niño nacido era extremadamente hermoso y parecía envuelto en una aura resplandeciente, indicando que era un niño especial. Un gran sabio llamado Asita fue llamado para conocer al bebé y rompió a llorar al verlo. Explicó que Siddhartha estaba destinado a alcanzar la verdadera liberación que había estado buscando toda su vida, pero que él ya habría fallecido cuando Siddhartha alcanzara su destino, por lo que no tendría la oportunidad de encontrar las respuestas que buscaba. Asita también le dijo al rey que Siddhartha no sería el heredero que tanto deseaba para sustituirlo en el trono, ya que abandonaría el palacio en busca de la verdad.
Siddhartha creció completamente aislado del mundo exterior, ya que su padre temía que la llamada del destino alejara a su hijo de su reino. Cuando Siddhartha alcanzó la edad núbil, se le presentaron varias jóvenes princesas para que eligiera a una esposa. Escogió a Yasodhara, conocida por su belleza y virtud, y se construyeron 3 magníficos palacios para la pareja, uno perfecto para el verano, otro para el invierno, y otro cuidadosamente seleccionado para que no entrara en contacto con la miseria del mundo. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de bellezas y comodidades, Siddhartha se encontró con el sufrimiento humano por primera vez al ver a un hombre gravemente enfermo. Esta experiencia lo angustió al pensar que personas queridas para él también podrían estar sujetas a tales enfermedades. Nunca antes se había cruzado con personas ancianas tan débiles por la edad, lo que lo llevó a reflexionar sobre la finitud de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Un día, mientras paseaba por los campos, Siddhartha se encontró con un vagabundo que parecía pobre pero tenía una confianza y paz inquebrantables. El vagabundo le contó que había renunciado a su vida de comodidades para liberar su espíritu del sufrimiento del mundo. Estas palabras resonaron en Siddhartha, y al regresar al palacio, se dio cuenta de que debía abandonar su vida de lujos y placeres para emprender una búsqueda espiritual. Así, en plena noche, Siddhartha Gautama, escondiéndose de su padre, huyó para iniciar su misión de autoconocimiento. Abandonó todos sus objetos de lujo y comenzó su viaje de ascetismo y meditación en busca de la verdad. Siddhartha aprendió varias técnicas de meditación y superó el sufrimiento que su cuerpo sentía a causa del dolor y el hambre. Sin embargo, llegó a comprender que todos los extremos son perjudiciales y que debía encontrar el camino del medio. Tras años de vagabundeo y aprendizaje, Siddhartha se sentó bajo un hermoso árbol, conocido como el árbol Bodhi, y comenzó su meditación en busca de la iluminación. Allí, enfrentó las tentaciones y pruebas del demonio Mara, pero nada pudo apartarlo de su búsqueda de la verdad. Finalmente, en una noche de luna llena, Siddhartha Gautama logró superar la ignorancia y el sufrimiento, alcanzando la iluminación. Convertido en Buda, el iluminado, Siddhartha comprendió plenamente la naturaleza de la realidad, la causa del sufrimiento y el camino hacia la liberación. Permaneció bajo el árbol Bodhi otras 7 semanas, absorbiendo la profundidad de su experiencia. Decidió entonces compartir sus conocimientos con el mundo y comenzó a vagar difundiendo sus enseñanzas. Tras muchos viajes, Buda regresó a su tierra natal y se reunió con su anciano padre y su hijo, Rahula, quien se convirtió en monje budista. A los 80 años, Buda decidió que era hora de prepararse para abandonar este mundo y encontrar el nirvana definitivo. Se tumbó entre 2 árboles en flor, dio sus últimas instrucciones y comenzó una profunda meditación antes de alcanzar finalmente el nirvana. La noche en la que la leyenda de Paganini, el violinista del diablo, se entrelazó con los hilos del destino, fue una noche en la que las estrellas titilaban con timidez, temerosas de presenciar el duelo entre el hombre y la criatura más oscura de todos los tiempos. Bajo la luz mortecina de la luna, que apenas lograba penetrar la densa oscuridad que envolvía la escena, Paganini se alzó majestuoso, su violín en mano, una extensión de su ser, una herramienta que le confería poderes divinos. Ante él, en el escenario de la eternidad, se erigió Lucifer, el príncipe de las tinieblas, con su mirada penetrante y su sonrisa burlona, desafiando con desdén al hombre que se atrevía a desafiarlo. En la historia de la música, pocos nombres resplandecen con el fulgor y la mística que envuelve a Niccolò Paganini. Este virtuoso del violín, nacido en Génova en el año 1782, trascendió las limitaciones terrenales para convertirse en una leyenda viva, un titán cuya destreza musical desafiaba las fronteras de lo humano. Paganini, desde su más tierna infancia, demostró una afinidad sobrenatural con el violín. Sus manos, ágiles como las garras de un águila, acariciaban las cuerdas con una maestría sin igual, extrayendo de ellas melodías que resonaban en lo más profundo del alma de aquellos que lo escuchaban. Su talento era tan extraordinario que muchos creían que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras, entregando su alma al mismísimo diablo a cambio de su habilidad sin igual. Pero la realidad marcaba un encuentro cargado de electricidad y de un aura sobrenatural que anunciaba el enfrentamiento entre 2 fuerzas antagónicas. Paganini, con sus dedos ágiles y su corazón ardiente, comenzó a tocar, arrancando melodías que emanaban de lo más profundo de su ser, llenas de pasión, de dolor y de éxtasis. Cada nota resonaba como un eco del universo, un susurro de la eternidad, un eco de la creación misma.
Pero Lucifer no estaba dispuesto a dejarse vencer fácilmente. Con un gesto de su mano, convocó a las sombras y al fuego del infierno, envolviendo el escenario en una danza infernal de llamas y de oscuridad. Su violín, hecho de las mismas sombras, gemía con una música que era a la vez seductora y aterradora, una melodía que hablaba del sufrimiento y de la perdición. El duelo se intensificó, cada vez más feroz, cada vez más despiadado. Paganini y Lucifer se enzarzaron en una batalla de notas y de acordes, de ritmos y de silencios, que sacudió los cimientos del mismísimo infierno. El aire se llenó con el clamor de los ángeles caídos y el lamento de las almas perdidas, mientras el universo entero parecía contener la respiración, esperando el desenlace de aquella lucha titánica. Y entonces, en un momento que pareció durar una eternidad, Paganini alzó su arco con determinación, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo, y ejecutó una última nota, una nota que resonó con la fuerza de un trueno, con la pureza de un río de estrellas, con la intensidad de un amor eterno. Y en ese instante, el silencio cayó sobre el infierno, un silencio profundo y sobrecogedor, mientras Lucifer, derrotado y humillado, se retiraba entre las sombras, su violín apagado y su orgullo hecho añicos. Al amanecer, Paganini emergió victorioso, su violín aún resonando con la gloria de su triunfo, su alma purificada por el fuego de la música, su leyenda forjada en las llamas de su propia genialidad. Y desde entonces, su nombre sería sinónimo de grandeza, de pasión, de poderío, una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar las estrellas, aunque sea con las manos manchadas por el fuego del infierno. Fue entonces cuando adquirió su sobrenombre, el cual resonaría a través de los siglos: Paganini, el violinista del diablo, el maestro de las cuerdas infernales. Pero no todo se reduce a la oscuridad en la vida de este legendario músico. Paganini también era conocido por su carisma magnético y su presencia imponente. Sus ojos, profundos como el abismo, irradiaban una intensidad que dejaba sin aliento a quienes se encontraban bajo su mirada. Su cabello oscuro ondeaba como las llamas de un incendio, y su risa resonaba como el trueno en una noche tormentosa. Finalmente, Niccolò Paganini no fue solo un virtuoso del violín, sino una fuerza de la naturaleza, un ser que trascendió los límites de lo humano para alcanzar la grandeza inmortal. Su legado perdura en las notas que aún resuenan en los corazones de aquellos que tienen el privilegio de escuchar su música, recordándonos que, incluso en las sombras más profundas, puede encontrarse la luz del genio humano. La historia de Eneas, hijo del príncipe troyano Anquises y la diosa Afrodita, se desarrolla en un contexto de guerra, tragedia y destino. Desde su nacimiento se predijo que desempeñaría un papel fundamental en la historia de Troya y que tendría un destino mayor en Italia. La historia comienza mucho antes del famoso episodio del caballo de Troya. Eneas crece en medio de tensiones entre los troyanos y los griegos, que llevan años asediando la ciudad en un intento de apoderarse de Helena y honrar a Menelao. Cuando era joven, Eneas se ganó el respeto de sus compatriotas por su valentía y destreza en el campo de batalla. Cuando los griegos idearon el plan del caballo de Troya como último recurso para superar las defensas de la ciudad, Eneas rehuyó este regalo de paz. Pero su voz contenía emoción y esperanza de una victoria segura. La adopción del caballo y su introducción dentro de las murallas de Troya selló el destino de la ciudad. En medio del caos y la destrucción que siguieron a la caída de Troya, Eneas emerge como un líder valiente y decisivo. Llevando a su anciano padre y tomándolo de la mano, guía a los supervivientes a través del fuego y lucha para escapar de la ciudad en ruinas. Esta migración implica la pérdida de seres queridos y conflictos con los invasores griegos. El viaje de Eneas hacia su nuevo hogar está lleno de peligros y dificultades. En el camino, se encontrará con feroces tormentas, bestias míticas y enemigos mortales. Pero también descubre aliados inesperados y encuentra refugio en lugares desconocidos. La intervención divina, compuesta principalmente por su madre Afrodita y el dios del mar Poseidón, le brinda protección y guía en su momento de necesidad. Uno de los momentos más conmovedores de su viaje es el encuentro con Andrómaca, la viuda de Héctor, y su hijo Helena, el último miembro de la familia troyana. Este encuentro renueva la determinación de Eneas de encontrar un nuevo hogar para su pueblo y proteger su patrimonio. Después de una breve estancia en Cartago y otros lugares, los dioses revelaron a Eneas su destino final, Italia.
A pesar de los reveses y las tentaciones, Eneas se mantiene firme en su misión de construir una nueva ciudad que diera origen a la gran civilización romana. En Italia, Eneas enfrentó una serie de dificultades políticas y militares. Su llegada crea tensión con los reyes locales, como Turnus, que ven a los troyanos como una amenaza para su gobierno. La batalla que sigue es brutal y llena de sacrificios, pero Eneas sigue mostrando coraje y liderazgo. Durante su estancia en Italia, Eneas sentó las bases de la futura grandeza de Roma y mantuvo relaciones diplomáticas y matrimoniales con la población local. El encuentro de Turno con su marido, Lavinia, desencadena una cadena de acontecimientos que culmina en una guerra épica entre los troyanos y los latinos. Finalmente, después de muchos conflictos y sacrificios, Eneas gana la batalla final contra Turno. Al fundar la ciudad de Lavinium en honor de su amada, Eneas aseguró su legado como fundador de la dinastía troyana en Italia, lo que eventualmente conduciría a la fundación de Roma por su descendiente directo, Rómulo. La épica huida de Troya y Eneas a Italia es una historia de coraje, perseverancia y destino. Su legado continúa de generación en generación, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros hay esperanza y nos llevará a un futuro mejor. Esta fue una batalla legendaria que resonó en los anales de la guerra de Troya con su poderosa emoción, gran coraje y dramatismo incomparable. En el centro de esta historia épica estaban Aquiles, un semidios de una agilidad incomparable, y Héctor, un noble príncipe de Troya, cuyas fortunas se entrelazaron con las de la ciudad. Este gran enfrentamiento comenzó con acciones humanas y emociones sinceras. Sintiendo que por fin había amanecido, Héctor se despidió de su amada esposa Andrómaca y de su hijo Astianaque con profunda emoción. Esta separación, llena de amor y pesar, fue el comienzo de una tragedia inevitable. Andrómaca, entre lágrimas, abrazó a su hijo contra su corazón y le rogó a Héctor que reconsiderara su decisión de enfrentarse al temido Aquiles. Este momento de vulnerabilidad y fortaleza representa el conflicto entre el amor familiar y la amenaza de guerra. Con su hijo en brazos, Héctor promete que su amor y su legado perdurarán como un faro de esperanza incluso en la oscuridad del conflicto. Atrapado en el abrazo apasionado y protector de Andrómaca, Héctor sabe el sacrificio que necesitará para resistir a Aquiles y promete llevar su amor a la batalla como un escudo invencible. En el campo de batalla, las intenciones de ambos luchadores quedaron claras. Furioso y sediento de venganza por la muerte de su amigo Patroclo, Aquiles decide recuperar su honor y fortalecer su leyenda. Héctor, por otro lado, luchó no solo por su propia vida, sino también por el futuro de su familia, su pueblo y el legado de Troya. Al darse cuenta de que su muerte podría ser el fin de todo lo que amaba, Héctor se atrevió a enfrentar a Aquiles, sabiendo que este enfrentamiento podría ser el último. El momento en que Héctor emerge de los muros de Troya para enfrentarse a Aquiles está lleno de tensión palpable y emoción conmovedora. Con pasos firmes, pero con el corazón apesadumbrado, Héctor cruzó el umbral de su amado hogar y del campo de batalla, simbolizando no solo su valor como guerrero, sino también su extraordinario sacrificio como esposo, padre y príncipe. Debido a que las espadas de acero no chocaron, sus palabras resonaron con el poder del destino. Aquiles, furioso con su alma, se declaró instrumento de los dioses para decidir el destino de Héctor. En respuesta, Héctor se comprometió a luchar con honor inquebrantable, arriesgando su vida por el amor de su pueblo y el honor de Troya. El choque de sus armas fue como una tormenta, el eco de la guerra y la agonía de la vida. El duelo entre Aquiles y Héctor fue una demostración de habilidad, fuerza y coraje. Fortalecido por su herencia divina, Aquiles atacó con agilidad y ferocidad sobrehumanas, mientras que Héctor enfrentó cada ataque con habilidad y determinación inquebrantable. Ambos luchadores recibieron golpes físicos y simbólicos no solo por su supervivencia, sino también por el honor, el legado y los ideales que defendían. Finalmente, en el momento decisivo, la lanza de Aquiles alcanzó un punto fatal cerca del cuello de Héctor, señalando la muerte del príncipe troyano. Aunque Aquiles salió victorioso, su victoria fue agridulce. Porque su corazón estaba lleno de respeto por su valiente adversario. Héctor se mantuvo fuerte de espíritu a pesar de la derrota, y su nombre y sacrificio quedaron grabados para siempre como un valiente defensor de Troya. La batalla entre Aquiles y Héctor queda inmortalizada como un enfrentamiento eterno, que nos recuerda el coste de la guerra y la importancia del honor y el amor.
Fue un partido que definió una era e inspiró respeto y admiración para las generaciones venideras. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. En los anales místicos de la mitología eslava, entre los susurros de la naturaleza y los ecos de las tierras fértiles, surge una figura tan intrigante como las sombras que danzan en la luz de la luna, Veles, el dios del ganado, la abundancia, el comercio, la música y la magia. En el vasto panteón eslavo, Veles se alza como un señor de los dominios terrenales, un ente cuya esencia abarca desde los campos verdes hasta los cielos estrellados. Veles, nacido de las entrañas mismas de la tierra, emerge como una deidad cuyo origen se entrelaza con la esencia misma de la naturaleza. Su surgimiento se atribuye a la tierra misma, una deidad que encarna la fertilidad y la prosperidad de los rebaños. En la mitología eslava, Veles y Perún, el dios del trueno, se enfrentan en una danza cósmica que simboliza el eterno ciclo de la vida y la muerte, la lucha entre la fecundidad y la tormenta. En el crisol de la mitología eslava, la importancia de Veles se manifiesta en su papel como intermediario entre el reino divino y los asuntos terrenales. Como patrón del ganado y la abundancia, los agricultores lo invocan en busca de protección para sus rebaños y cosechas. Su influencia se extiende también al comercio, la música y la magia, elementos que añaden una capa de misterio y riqueza a la vida de los eslavos. Una de las hazañas más célebres de Veles relata su audaz búsqueda para robar el ganado divino de Perún, desafiando al dios del trueno en una confrontación épica. En un intrépido acto de astucia, Veles transformó su propia apariencia, adoptando la forma de una serpiente, para eludir la vigilancia de Perún. Serpenteando entre los dominios celestiales, Veles logró burlar al dios del trueno y llevarse consigo el ganado celestial, sumiendo al mundo en la oscuridad. La cólera de Perún no se hizo esperar. Desatando su furia, el dios del trueno persiguió a Veles por todo el cosmos, lanzando rayos y truenos en su persecución. Sin embargo, la astucia de Veles no conocía límites. Utilizando sus artes mágicas, el dios del ganado desapareció en las sombras, burlando una y otra vez la venganza inminente de Perún. Finalmente, la intervención de otras deidades calmó los ánimos. Veles restituyó el ganado celestial, pero no sin dejar su huella en la mitología eslava. Esta hazaña épica entre Veles y Perún simboliza la eterna dualidad entre la fecundidad y la tormenta, la danza interminable entre la prosperidad y los desafíos de la existencia. En la esencia misma de Veles reside una dualidad única. Su naturaleza versátil abarca desde la fertilidad de la tierra hasta las artes místicas y musicales. Como deidad del comercio, rige sobre las transacciones y el intercambio de bienes, enriqueciendo la vida de aquellos que lo invocan. Su figura, a menudo representada con cuernos y atributos de ganado, encarna la conexión intrínseca entre la humanidad y la naturaleza, recordándonos que la prosperidad y la armonía son frutos de la danza cósmica entre Veles y Perún. Si te ha fascinado esta epopeya de Veles, y deseas explorar más los secretos de la mitología eslava y otros reinos míticos, no olvides suscribirte. Haz clic en el botón correspondiente, y juntos, desentrañaremos los misterios de deidades como Veles. La mitología eslava es menos conocida en comparación con otras mitologías, como la griega o la nórdica, por diversas razones históricas y culturales. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté llena de grandes personajes e historias inimaginables. En el vasto firmamento de la mitología eslava, se erige un panteón majestuoso donde las deidades se mezclan con las fuerzas de la naturaleza. A diferencia de la mitología griega, donde los dioses personifican aspectos abstractos y humanos, los dioses eslavos se manifiestan como fuerzas de la naturaleza, conectadas intrínsecamente con la tierra y sus elementos. En este reino de divinidades eslavas, encontramos a Perún, el dios supremo del trueno y la guerra, quien se alza como la personificación misma de la tormenta, un ser cuyo trono reside en los cielos, desde donde desata su furia con un estruendo que estremece la existencia misma. Su figura imponente surge con el estrépito de los relámpagos, su mirada es el fulgor de la tormenta, y su voz retumba como el trueno que hace temblar los cimientos del mundo. Perún se alza como el protector de la orden cósmica, un guerrero divino que defiende el equilibrio del universo con su martillo de trueno en mano. Su importancia trasciende lo meramente mítico, es la encarnación de la fuerza bruta, del poder que ruge en cada tormenta. En tiempos de guerra, los guerreros eslavos invocaban el nombre de Perún antes de la batalla, buscando la bendición del dios del trueno para guiarlos en la contienda.
su influencia se extiende más allá del reino celestial, alcanzando los corazones de aquellos que buscan valentía y fuerza en los momentos de mayor adversidad. El martillo de Perún, símbolo de su divinidad, es forjado en las llamas de la creación, un arma que canaliza la furia de los elementos mismos. Cuando el dios del trueno empuña su martillo, los cielos se abren en un frenesí de rayos y truenos, anunciando la llegada de su ira divina. Este artefacto, emblema de su autoridad, se convierte en el faro que guía a los creyentes en la oscuridad, una señal de que la furia de Perún siempre está lista para desencadenarse contra aquellos que amenacen la armonía cósmica. En la mitología eslava, Perún no es simplemente una figura distante e inalcanzable. Es el eco del trueno que resuena en los corazones de quienes lo adoran, la promesa de protección en los tiempos más oscuros. Su conexión con la guerra y el trueno no solo simboliza la destrucción, sino también la renovación, un ciclo eterno que rige la existencia. Perún, el dios del trueno, nos recuerda que, en medio de la tormenta, siempre hay un renacimiento, una oportunidad para la victoria sobre la adversidad. Así, Perún, el coloso de los cielos, permanece como un faro de poder en la mitología eslava, una presencia que trasciende el mito para encarnarse en la esencia misma de la naturaleza. Con su martillo de trueno en alto, guía a sus devotos con un rayo de esperanza en los momentos más oscuros, recordándonos que, incluso en medio de la tormenta, la divinidad puede ser encontrada y el trueno puede ser tanto un rugido amenazante como un eco liberador. Este relato épico de Perún, tejido entre los hilos de la mitología eslava, nos invita a explorar los misterios de un panteón ancestral, donde el trueno y la guerra danzan en armonía. A medida que la historia se desvanece, un eco resonante perdura en el viento, recordándonos que la búsqueda del conocimiento mitológico es tan vasta como el universo mismo. No olvides unirte a nuestra comunidad divina. Haz clic en el botón de suscripción, y así, juntos, exploraremos los rincones más profundos de la mitología eslava y otros fascinantes reinos míticos. Que la furia de Perún guíe tu camino y la chispa de la curiosidad ilumine tu senda. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo rayo de conocimiento divino. Narciso, de belleza inigualable, despreciaba a quienes lo amaban. La diosa de la venganza, Némesis, decidida a corregir su arrogancia, lo condenó a un destino ineludible. En la frescura de un bosque, Narciso se detuvo ante un claro de aguas cristalinas. Al mirarse, quedó cautivado por su propia belleza reflejada en las aguas del arroyo. La vanidad de Narciso lo llevó a enamorarse de su propia imagen, ignorando a quienes suspiraban por él. Némesis, observando desde las sombras, decidió intervenir. La diosa de la venganza tejía su plan, y mientras Narciso se deleitaba con su propio reflejo, ella pronunció una maldición. El joven quedaría atrapado en su propio deseo, incapaz de apartar la mirada de su reflejo, consumido por un amor inalcanzable. Día tras día, Narciso yacía junto al arroyo, sus ojos fijos en la imagen que lo fascinaba. Ignoraba sus necesidades básicas, consumido por un amor que no podía satisfacer. En su desesperación, Narciso finalmente comprendió la cruel ironía de su destino, la belleza que amaba era su propia imagen, inalcanzable y efímera. La maldición de Némesis se cumplió con despiadada precisión. Narciso, consumido por su amor propio, languideció junto al arroyo. Su belleza se desvaneció, pero su esencia perduró en la flor que lleva su nombre, naciendo en el mismo lugar donde yacía, como un recordatorio eterno de la vanidad y el castigo divino. Pero ¿quién es Némesis? Némesis, cuyo nombre significa la que reparte lo merecido, emerge en la mitología como la encarnación misma de la equidad divina. Su papel es fundamental, ya que vela por el cumplimiento de las promesas y la reparación de las ofensas. Su presencia resuena en la trama mitológica como la diosa que no conoce la misericordia ante aquellos que desafían la orden cósmica. Su genealogía, vinculada a la noche, sugiere su conexión con los misterios y las sombras. Sin embargo, su papel trasciende la oscuridad, revelándola como una fuerza inmutable que camina entre los dioses y los mortales. Su imparcialidad y firmeza son atributos que la distinguen, marcando su papel como árbitro de las acciones divinas y humanas. La historia de Némesis se entrelaza con figuras como Narciso y Casandra, ejemplos de aquellos que desafiaron a los dioses y recibieron la implacable retribución de la diosa de la venganza.
En el mito de Narciso, Némesis castiga la arrogancia del joven, condenándolo a enamorarse de su propia imagen reflejada en el agua, una venganza que refleja la ironía y la implacabilidad de la diosa. En el caso de Casandra, Némesis otorga el don de la profecía a la joven, pero con la maldición de que nadie creerá en sus visiones. Este acto ejemplifica la dualidad de la diosa, otorgando dones con una mano y aplicando castigos con la otra, siempre en busca del equilibrio divino. La relación de Némesis con Tique, diosa de la fortuna, sugiere la interconexión entre la venganza y el destino. Ambas diosas son representadas juntas, recordando a los mortales que la fortuna puede cambiar y que cada acción tiene sus consecuencias inevitables. El épico castigo infligido por la diosa Némesis a la infortunada Casandra. La doncella, dotada de dones proféticos por Apolo, rechazó sus avances, desatando la ira del dios. Apolo, incapaz de revocar sus dones, urdió un plan astuto. Mientras Casandra recibía el don de la profecía, también fue maldita por Apolo. Sus predicciones serían verídicas, pero nadie creería en ellas. Casandra, dotada de conocimiento del futuro, se encontró atrapada en el torbellino de la incredulidad. Profetizó la caída de Troya y advirtió sobre los engaños, pero sus advertencias resonaron como ecos desoídos. La ciudad ardió, exactamente como predijo, pero sus palabras fueron ignoradas. El castigo de Némesis y Apolo se materializó en la trágica vida de Casandra. Su don se convirtió en una carga, una maldición que la condenó a ver el futuro sin poder cambiar su curso. Su lamento resonó entre las ruinas de Troya, mientras sus profecías, víctimas de la incredulidad, se cumplían inexorablemente. En el crisol de la mitología, el castigo de Casandra por desafiar a un dios resalta la interconexión entre el destino y la venganza divina. Némesis, como fuerza equilibradora, aseguró que la arrogancia y la desobediencia fueran castigadas. Casandra, envuelta en su conocimiento profético, personifica la tragedia de ver el futuro sin poder alterarlo. Némesis, la diosa de la venganza y la retribución, se presenta como una fuerza ineludible en la mitología griega. Su mirada, llena de justicia divina, es un recordatorio constante de que ninguna acción queda sin respuesta. Entre las sombras y los misterios del Olimpo, Némesis, con su gesto majestuoso, se yergue como la encarnación misma de la ley cósmica, asegurando que la balanza de la justicia nunca se desequilibre por mucho tiempo. Némesis, la diosa de la venganza, ha desplegado su ira con una justicia divina. A través de los épicos castigos a figuras como Narciso y Casandra, hemos vislumbrado la ineludible ley de causa y efecto que rige el destino. Cada historia, como un hilo en el tapiz cósmico, nos recuerda la implacable balanza de Némesis. Al sumergirnos en estos relatos, exploramos la complejidad de las decisiones divinas y las consecuencias que acarrean. En el reflejo de Narciso y las profecías desoídas de Casandra, contemplamos la inevitabilidad de la venganza divina y la trascendencia de las leyes cósmicas. Si esta travesía por los misterios de Némesis ha encendido la llama de la curiosidad en sus corazones, los invito a suscribirse para explorar más mitos, descubrir las intrigas del Olimpo y desentrañar los secretos de las deidades griegas. Que la búsqueda de conocimiento y la fascinación por la mitología los acompañen siempre. Suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de esta epopeya mitológica. En las sombras eternas del inframundo, se alza Hades, el dios soberano de los muertos. Hijo de Cronos y Rea, hermano de Zeus y Poseidón, su figura se yergue en la penumbra como el guardián de los destinos post-mortem. Hades es esencial en el equilibrio del cosmos, desempeñando un papel crucial que trasciende la percepción común de la muerte. El inframundo, dominio inmutable de Hades, se extiende en la oscuridad más profunda, donde los ríos del olvido serpentean entre las sombras y el río Aqueronte separa la vida de la muerte. Su yelmo invisible, forjado por los cíclopes, confiere al dios una invisibilidad temible y simboliza su ineludible influencia. En su palacio sombrío, rodeado por los campos de Asfódelos y las orillas del río Leteo, Hades dicta el destino de las almas recién llegadas. Aunque a menudo percibido como un dios sombrío y temido, Hades no es simplemente el señor de la muerte. Su papel en la titanomaquia, la guerra entre dioses y titanes, revela su lealtad a los olímpicos en la lucha por el dominio del cosmos.
Tras la victoria divina, Hades asume su papel como gobernante del inframundo, estableciendo su dominio en las entrañas de la tierra, donde las almas transitan en su viaje hacia el más allá. En el mito de Perséfone, Hades se despoja de su implacable imagen para revelar matices más humanos. Enamorado de la hija de Deméter, secuestra a Perséfone para hacerla su reina en el inframundo. Este episodio, aunque impregnado de tragedia, agrega complejidad al personaje, mostrando una faceta menos implacable y más apasionada. La relación de Hades con los mortales se manifiesta en la imparcialidad de su juicio en el inframundo. Aquellos cuyas acciones en vida son virtuosas son recompensados con la dicha eterna en los campos elíseos, mientras que aquellos con transgresiones sufren en los campos de Asfódelos o son condenados a los tormentos de los campos de castigo. La participación de Hades en la epopeya de la guerra de Troya destaca su función como dios de la muerte. Su influencia, aunque menos directa que la de otros olímpicos, se manifiesta en la inexorable llegada de la muerte para héroes y mortales por igual. La figura del dios de las sombras, aunque menos reverenciada que sus hermanos, es omnipresente y crucial en el tejido de las historias épicas. En resumen, Hades, el dios del inframundo, emerge como una figura trascendental en la mitología griega. Su poder imperturbable y su influencia ineludible revelan un aspecto menos conocido pero fundamental del panteón olímpico. A través de sus acciones y mitos, Hades se yergue como el dios que guía a las almas hacia el más allá, tejiendo las complejidades de la existencia y la muerte en el tapiz eterno del cosmos mitológico. Mientras nos sumergimos en las profundidades mitológicas de Hades, el dios inmutable del inframundo, recordemos que su influencia va más allá de la oscuridad. Su papel como guardián de los destinos post-mortem y su conexión con los mortales revelan un aspecto fascinante de la mitología griega. Si te ha cautivado este viaje a través de las sombras y deseas explorar más misterios del Olimpo y el inframundo, te invito a suscribirte para no perderte futuras exploraciones mitológicas. Que la llama de la Poseidón, señor de los mares y soberano de las profundidades insondables, emerge como una de las divinidades más imponentes y temibles del panteón griego. Hijo de los titanes Cronos y Rea, hermano de Zeus y Hades, su esencia se entrelaza con el poder de las aguas, los terremotos y la majestuosidad de los corceles desbocados. Desde el Olimpo, Poseidón extiende su dominio sobre vastas extensiones acuáticas, convirtiéndose en el guardián colosal de los océanos y mares que abrazan el mundo conocido. Su presencia, forjada en la magnificencia de los tridentes, revela la furia y la autoridad que emana de su divina esencia. Su figura es adorada y temida, pues su ira puede desencadenar tormentas despiadadas y terremotos que sacuden los cimientos de la tierra. El tridente, símbolo de su poder, se erige como el bastón que dirige las mareas, las corrientes y las olas. Poseidón, en su magnificencia, se deleita en la creación de majestuosos corceles marinos, y entre sus hazañas, destaca la gestación del célebre Pegaso, criatura alada de estirpe divina. Sus dominios submarinos albergan legiones de seres marinos, desde las más humildes criaturas hasta los monstruos más colosales, todos bajo su mirada vigilante. No obstante, su temperamento es tan vasto como los océanos que gobierna. Poseidón puede mostrarse benevolente, guiando con mano protectora a los navegantes que respetan su divinidad. Pero, cuando la ofensa o la negligencia turban su esencia, su cólera es tan impetuosa como las olas embravecidas, su furia puede desatar tormentas capaces de engullir flotas enteras y hacer temblar la tierra hasta sus cimientos. En las epopeyas mitológicas, Poseidón emerge como actor fundamental, participando en la titanomaquia y en la repartición del cosmos junto a sus hermanos divinos. Su rivalidad con Atenea, la diosa de la sabiduría, se manifiesta en su deseo de ser el patrón de Atenas y en la creación de la ciudad de Trípolis. La historia de su amor y desamor con la mortal Amimone, que dio origen a los ríos de Libia, añade matices a la compleja trama que rodea al dios de los mares. Poseidón, en su grandiosidad, también se ve envuelto en la epopeya de la guerra de Troya. Su rencor contra los troyanos, debido a la ofensa de Paris al preferir a Afrodita sobre él, desencadena su participación en el conflicto, donde desata su furia sobre los héroes troyanos y griegos por igual. El mito del caballo de Troya, símbolo de astucia y engaño, es un recordatorio eterno de su influencia en los destinos de los mortales. A través de los siglos, la leyenda de Poseidón perdura en la memoria colectiva. En cada ola que acaricia la costa y en cada temblor que estremece la tierra, sus proezas y caprichos resuenan.
Su divinidad, tallada en la esencia misma de la naturaleza, perdura en el éter, recordándonos que, incluso entre los dioses, Poseidón se alza como una figura colosal, un titán que gobierna los elementos con un tridente forjado en los abismos del tiempo mitológico. Mientras las olas susurran los ecos de la epopeya de Poseidón, recordemos que su legado se entrelaza con la esencia misma de la mitología griega. En cada marea que acaricia la costa y en cada temblor que estremece la tierra, la magnificencia del dios del mar perdura. Si este viaje a través de las profundidades mitológicas te ha cautivado tanto como a nosotros, te invitamos a sumergirte aún más en la riqueza de estas historias legendarias. No olvides suscribirte para explorar más relatos épicos, descubrir los secretos de los dioses y adentrarte en las maravillas de la mitología griega. Que la travesía mitológica continúe. En la cúspide del Olimpo, entre los dioses resplandecientes, Hefesto emerge como la manifestación sublime de la habilidad artesanal y la creatividad divina. Este dios cojera y herrero, hijo de Hera, es esencial para la existencia divina. Su importancia trasciende las imperfecciones físicas para revelar la maestría que fluye a través de sus manos divinas. Hefesto, con su yunque imponente y martillo divino, gobierna su taller en las profundidades del monte Etna. Aquí, en el fragor de la forja divina, da vida a las creaciones más majestuosas del Olimpo. Cada chispa de su yunque resplandece como una estrella fugaz, y el martilleo constante resuena como un himno a la habilidad artística que define a este dios artífice. A pesar de su cojera, Hefesto se eleva por encima de su aspecto físico. Su habilidad para transformar el metal en obras maestras es incomparable, convirtiéndolo en el arquitecto supremo del Olimpo. En sus manos, el metal se convierte en armaduras resplandecientes, armas divinas y arte celestial. Es el forjador que otorga a los dioses su poder, el escultor que da forma a la esencia misma de la divinidad. La historia de Hefesto se entrelaza con el mito de su nacimiento, marcado por su caída desde el Olimpo a la isla de Lemnos. Hera, su madre, lo rechazó por su cojera, y su caída fue una odisea de desafíos y perseverancia. A pesar de su sufrimiento, Hefesto emergió de las profundidades para convertirse en el dios cojera y forjador inigualable. La ironía divina se manifiesta en la relación de Hefesto con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Esta unión revela la complejidad de los dioses, ya que el dios cojera se vincula con la diosa que personifica la perfección y la gracia. A través de esta conexión, Hefesto nos recuerda que incluso entre los dioses, la imperfección y la belleza pueden converger. Hefesto, con su mirada intensa y su determinación indomable, persiste como el dios que transforma la adversidad en majestuosidad. En cada herramienta forjada, en cada creación divina, su presencia resuena como un tributo a la capacidad de superar desafíos y convertir la imperfección en grandeza. En el vasto tapiz de la mitología griega, Hefesto, el dios cojera y herrero del Olimpo, emerge como el artista supremo, cuyas manos forjan la esencia misma de la divinidad. En el resplandor de la forja divina, hemos explorado la epopeya de Hefesto, el dios cojera y herrero del Olimpo. Su historia, forjada entre chispas y martilleo celestial, nos ha llevado a través de las profundidades de la adversidad hacia las cimas de la grandeza divina. ¿Cuál es tu aspecto favorito de la mitología griega? Déjame saber en los comentarios. Si te ha cautivado la maestría de Hefesto y deseas seguir explorando las maravillas del Olimpo y más allá, no olvides suscribirte y activar la campana para unirte a nuestra odisea mitológica. Hasta la próxima, exploradores del mito. No olvides suscribirte para no perderte ni una chispa de nuestra travesía mitológica. En la vastedad del Olimpo, Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, se alza como una figura colosal, encarnación misma de la furia y la brutalidad en el campo de batalla. Hijo de Zeus y Hera, su importancia en el panteón se forja en la esencia misma de la guerra y el conflicto. Ares personifica la brutalidad sin restricciones de la guerra, su nombre evoca el estruendo de lanzas chocando y el rugir de batallas encarnizadas. Su presencia, tan temida como respetada, resuena en cada enfrentamiento entre mortales y dioses. Aunque su papel es esencial en la cosmogonía del Olimpo, Ares no comparte la glorificación que se concede a otros dioses. Su carácter, impetuoso y apasionado, a menudo lo coloca en la periferia de las divinidades olímpicas. Caracterizado por su feroz valor y su insaciable sed de conflicto, Ares surge en la mitología como el instigador de guerras y el patrón de los guerreros.
su presencia en el campo de batalla, ondeando su lanza y envuelto en la ira de la contienda, personifica la cruda realidad de la guerra, desprovista de la estrategia y la sabiduría de otros dioses guerreros. Aunque es hijo de los regentes del Olimpo, Ares es también objeto de desdén entre sus pares. Su inclinación por la violencia misma lo distingue como un dios de naturaleza caprichosa y despiadada. Su relación con Afrodita, la diosa del amor, añade un matiz intrigante a su carácter, fusionando la pasión bélica con la lujuria divina. En las epopeyas homéricas, Ares es retratado como el patrón de los soldados, pero su influencia se extiende más allá de los campos de batalla mortales. Su furia, manifestada en cada choque de espadas y en el estrépito de escudos, resuena en la mitología como un recordatorio de la implacable naturaleza de la guerra. La leyenda de Ares, marcada por la ambivalencia y la discordia, se entreteje en el tapiz de las epopeyas clásicas. En la Ilíada y la Odisea, sus intervenciones divinas impulsan los destinos de héroes y naciones. Su papel, aunque no exento de conflictos y desaires, es irreemplazable en la narrativa mítica que define el alma de la antigua Grecia. En el firmamento olímpico, Ares persiste como el señor de la guerra, su figura eclipsada a veces por la sabiduría de Atenea o la estrategia de Apolo. Sin embargo, su legado perdura, forjado en el acero de las espadas y la ferocidad inextinguible de la contienda. Ares, el dios cuyo rugido despierta el fragor de la guerra, trasciende las páginas de la mitología griega para convertirse en el eterno testigo de la implacable danza de la batalla. En el épico telar del Olimpo, hemos desentrañado la historia de Ares, dios de la guerra, cuyo rugido resuena en el fragor de los combates. Su figura, tan temida como indomable, nos ha llevado a través de la implacable danza de la batalla en la antigua Grecia. ¿Qué otros dioses y héroes griegos te gustaría explorar en futuras odiseas mitológicas? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Y si no quieres perderte ni un solo relato de la mitología, asegúrate de suscribirte y unirte a nosotros en esta travesía por las leyendas eternas. En las vastas llanuras del Duat, donde los vivos se encuentran con el más allá, surge la imponente figura de Anubis, el dios egipcio que custodia las almas en su viaje hacia el inframundo. Con cabeza de chacal y mirada penetrante, Anubis personifica la transición entre la vida y la muerte. Su importancia en la mitología egipcia es tan monumental como las pirámides que decoran las arenas del desierto. Anubis, hijo de Osiris y Neptis, es esencial en el proceso de juicio de los difuntos. Su papel no se limita solo a la guía, sino que también implica la evaluación meticulosa de los corazones de los fallecidos en la balanza de Mat. Es en esta balanza, donde el corazón del difunto es comparado con la pluma de la diosa Mat, que Anubis determina la pureza del alma. Su tarea, sublime y sombría, asegura que solo los corazones justos continúen su viaje hacia la eternidad. Caracterizado por su imparcialidad y sabiduría, Anubis es reverenciado como el conductor de las almas hacia la sala de las dos verdades. Sin embargo, su naturaleza no es solo la de un juez inflexible. Anubis, el chacal astuto, también es el protector de las tumbas y el guía de aquellos que buscan su ayuda en el más allá. Las leyendas cuentan que Anubis desempeñó un papel crucial en el renacimiento de Osiris. Al reunir los fragmentos del cuerpo despedazado de su padre, Anubis facilitó el proceso de resurrección, otorgándole a Osiris un lugar destacado entre los dioses del panteón egipcio. La imagen de Anubis, con su cabeza de chacal y cuerpo humano, inspira reverencia y temor. Su presencia, a menudo representada en las ceremonias funerarias, simboliza la transición serena, a la vez aterradora, hacia la otra vida. Su papel como guía y juez ha perdurado a través de las dinastías egipcias, dejando una huella indeleble en la cosmogonía de esta antigua civilización. Así, en la encrucijada entre la vida y la muerte, Anubis se yergue como una figura inmortal. Su mirada, llena de misterio y compasión, continúa iluminando el oscuro camino de los difuntos. En cada rincón de las pirámides y tumbas egipcias, la presencia de Anubis perdura, recordándonos la trascendental importancia de enfrentar el juicio final con un corazón puro. En las palabras de los antiguos escribas, que Anubis guíe tus pasos en el Duat y que tu corazón sea ligero como la pluma de Mat. En el reino eterno de los dioses y el misterioso Duat, hemos explorado el fascinante legado de Anubis, el guardián de las almas. Su historia, marcada por la justicia y el misterio, revela los secretos de la transición entre la vida y la muerte.
¿Qué otra figura mitológica te gustaría conocer en futuras odiseas? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las maravillas de la mitología a lo largo del tiempo. Hasta la próxima, buscadores de conocimiento. Suscríbete y en la vastedad de la mitología nórdica, emerge el coloso divino, el portador de tormentas y protector de los reinos celestiales, Thor, el dios del trueno. Con su imponente figura y melena dorada, Thor personifica la fuerza bruta y la valentía indomable. Su martillo, Mjolnir, forjado en las entrañas de una estrella moribunda, es la extensión de su poder y el sello de su divinidad. La historia de Thor se entreteje con hazañas épicas y desafíos colosales. Hijo de Odín, rey de Asgard, y descendiente de los dioses primordiales, Thor encarna la inherente nobleza de su linaje. Desde la temprana edad, su destreza en la batalla y su fiereza en el combate reverberan en los salones de los dioses. Mjolnir, la joya celestial forjada por los enanos maestros, es la llave que desencadena el poder inconmensurable de Thor. El martillo, imbuido con encantamientos ancestrales, regresa a la mano de su amo con la lealtad de un aliado fiel. Forjado no solo de metal sino de la esencia misma de tormentas cósmicas, Mjolnir es el símbolo de la autoridad de Thor sobre los elementos. En su Odisea, Thor desafía gigantes y criaturas mitológicas con la férrea determinación de preservar la paz en los 9 mundos. Su inigualable valentía lo lleva a enfrentarse incluso al temible dragón cósmico, Jormungandr. La batalla titánica entre Thor y la serpiente colosal es un ballet de truenos y relámpagos, una lucha que reverbera en las mismas fibras del cosmos. El martillo Mjolnir, a menudo simbolizado como el rayo que parte los cielos, se convierte en la extensión de la voluntad de Thor. Su capacidad para aplacar tormentas y desatar relámpagos es solo el preludio de su poder inconmensurable. Mjolnir también se erige como el faro que guía a Thor en sus viajes, una herramienta sagrada y arma invencible que simboliza el dominio del dios sobre los elementos y las fuerzas divinas. En el Ragnarök, el crepúsculo de los dioses, Thor enfrenta su destino en un conflicto final contra las fuerzas caóticas que amenazan el equilibrio del cosmos. Su valentía perdura en la memoria colectiva, y la leyenda de Thor y su martillo resuena como un eco eterno en los anales de la mitología nórdica. Thor, el tronador de Asgard, y Mjolnir, el martillo divino, se elevan como símbolos eternos de poder, coraje y el inextinguible resplandor de los dioses nórdicos. En las travesías del dios del trueno y su martillo invencible, hemos explorado la épica mitología nórdica. Thor, con su valentía colosal, y Mjolnir, el martillo de las tormentas, nos han llevado a través de un viaje mágico. Pero el cosmos aún guarda secretos y leyendas por descubrir. ¿Qué otras epopeyas mitológicas te gustaría explorar? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte para embarcarte en más odiseas mitológicas y descubrir los misterios que aguardan en los rincones de la historia. Hasta la próxima, viajeros de la mitología. Saludos, amantes de lo misterioso. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mito de la pata sola, una leyenda que ha perdurado a lo largo de generaciones. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás de esta enigmática historia? Hace siglos, en un remoto bosque, se dice que habitaba una criatura única, la pata sola. Un ser místico con una sola pata, poseedor de poderes asombrosos. ¿Cómo surgió esta leyenda? Acompáñenme mientras exploramos las diferentes versiones y teorías. La pata sola. Se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles, infundirles terror y al mismo tiempo, reconocer las bondades de la selva. Cuentan que, en cierta región del Tolima Grande, un arrendatario tenía como esposa una mujer muy linda y con ella tuvo 3 hijos. El dueño de la hacienda deseaba conseguirse una esposa, y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle: vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor, luego me dices quién es y cómo es. El hombre se fue, las observó a todas detenidamente, al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo, que fuera de ser la más joven, era la más hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre la mujer. Dicen que cuando llegó el tiempo de las vaquerías, el esposo de la bella relató al vaquero que traía sus tristezas, se quejó de su esposa, pues la notaba fría,
menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes, vivía de mal genio, era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijos. El vaquero, conocedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad. Pero el esposo, entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía: si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda. Dicen que este vaquero luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia, que no regresaba esa noche. Se despidió de beso y acarició a sus hijos. Se montó a su caballo y aprisa salió por diversos lugares para matar el tiempo. Llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente. A eso de las 9 de la noche se fue a pie por entre el monte a espiar a su mujer. Serían ya como las 10 de la noche, cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para la hacienda en busca de su patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al hato, salió del escondite, llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada llegó la infiel muy tranquila y serena. El esposo le dijo: ¿de dónde vienes? Ella con naturalidad le contestó: de lavar unas ropitas. De noche, dijo su marido. A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo, dio varias vueltas por un potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche, se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba frente a su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con el machete en alto y sin dar tiempo al enamorado de librarse del abrazo, le quitó la vida con un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el furioso marido le dio tremendo machetazo a la cadera que la dejó sin una pierna, como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron casi a la misma hora. Al vaquero lo enviaron a la cárcel, pero cuando salió al poco tiempo, volvió por sus 3 hijos y le prendió fuego a la casa. Dicen que esta mujer deambula por fincas, bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche. Las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata, por sierras, cañadas y caminos, lanzando gritos lastimeros. Es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Cuenta la leyenda que la pata sola vive entre los matorrales de la selva, en las cumbres de la llanura. Algunos dicen que es una mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y los atrae para enamorarlos, pero avanza hacia la oscuridad del bosque, a donde los va conduciendo con sus miradas cautivantes, hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada de donde asoman unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad. Además, dicen que ha habido ocasiones en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada, gritan para auxiliarla, pero los quejidos van tornándose más tristes a medida que avanza hacia la víctima y cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la sangre y termina triturándola con sus agudos colmillos. En resumen, la pata sola es más que una simple leyenda, es una ventana a la riqueza cultural y a la fascinación humana por lo desconocido. ¿Te atreverías a adentrarte en el bosque en busca de esta criatura mística? En las profundidades de la mitología latinoamericana, existe un espíritu atormentado que camina eternamente, su lamento resuena en las noches oscuras. Esta es la leyenda de La Llorona. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, vivía una hermosa mujer llamada María. Era conocida por su belleza, pero su corazón pertenecía a un hombre pobre y humilde. María y este joven se enamoraron locamente, pero el destino les tenía preparada una tragedia.
La familia de María no aprobaba su relación con el joven. Desesperados, decidieron casarla con un hombre rico, separándola de su verdadero amor. María, forzada por su familia, se casó con el hombre rico, pero su corazón permanecía leal a su verdadero amor. Una noche, consumida por la desesperación y la tristeza, María tomó una decisión que cambiaría su destino. En un arrebato de locura, María ahogó a sus propios hijos en el río, pensando que así podría estar con su amor verdadero. Pero cuando la realidad golpeó a María y se dio cuenta de lo que había hecho, su dolor y remordimiento la llevaron a la locura. Desde ese día, María deambula por las noches, llorando por la pérdida de sus hijos y buscando redención. Se dice que la Llorona aparece en las noches oscuras, su lamento desgarrador aterroriza a aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con ella. Nadie sabe con certeza qué busca la Llorona, si es castigo, perdón o simplemente el deseo de reunirse con sus hijos perdidos. La Llorona sigue llorando en la noche, su historia recordándonos la fragilidad del amor y las trágicas consecuencias de las decisiones desesperadas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la leyenda de La Llorona. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias fascinantes de mitos y leyendas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que tus noches estén llenas de paz y tus sueños, libres de lamentos.